con el tema de Vega, ya nos quedamos a la comisión. Lo que aprobaron de algunas sanciones o modificaciones para sancionar, ¿en qué sentido van? Bueno, lo que estamos haciendo es incorporar a la legislación, se busca tipificar ciertas conductas que se han señalado en los procesos, sobre todo laborales, que de alguna manera generan o buscan defraudar técnicamente, procesalmente y en el fondo con una resolución en base a datos o documentos falsos, que conductas que, como tú sabes, han sido señaladas muy recurrentemente y que para que puedan ser sancionadas necesitan incorporarse en una tipificación. Con esta reforma, por cierto, que se ha venido consensando con entidades y con instituciones y con profesionistas del derecho, lo que se busca es inhibir una conducta que lo que ha venido es a generar un perjuicio a particulares, a empresas, cuando se plantean demandas en base a hechos totalmente falsos que buscan un beneficio indebido, cuando se generan condiciones de trabajo totalmente ajenas a la realidad, salarios totalmente ajenos a los que se percibían realmente, y con ello lo que se busca pues, es un fraude de la ley, ¿no? Es las iniciativas que se promovieron en su momento por el tema de estos empleados o exempleados del CIAPA que demandaban indemnizaciones millonarias argumentando un salario que no percibían y de hecho que ni eran empleados de CIAPA sino que eran subcontratados y que en los procesos presentaban pruebas para argumentar lo contrario, ¿no? Así es. Entonces lo que se buscó es ya sacar adelante este dictamen. Fue una iniciativa que en su momento promovió el diputado Martín López con Joaquín Portilla y con el diputado Elías, y ya ayer con el dictamen pretendemos que se suba. Esperemos que en la sesión que está convocando el día de mañana pudiera pasar a una primera lectura por la importancia que tiene el tema, por el perjuicio que le ha causado a la justicia laboral en el Estado, y que creo que es uno de los temas que han estado en la opinión pública ya casi 2 años, ¿no? Es el asunto que persiguió también el exsecretario de Trabajo, ¿no? Así es, la conducta que se les atribuía principalmente a los que en su momento se les denominaba como abogados talibanes era que sus demandas establecían salarios y condiciones de trabajo totalmente inexistentes, y que posteriormente lo que le causaban era un perjuicio irreparable a la institución, empresa o particular que en su momento podía ser condenado. No solo por el hecho en sí de la situación del separo de la relación laboral o terminación de la relación laboral, sino lo más grave, porque se le condenaba a prestaciones que jamás fueron percibidas y a derechos que jamás habían ganado quienes demandaban. ¿Cómo quedan las sanciones a quien falsifique pruebas en estos procesos? Vienen desde los temas de las sanciones pecuniarias hasta el tema de las sanciones corporales. No las tengo ahorita en este momento, pero el día de ayer se aprobó por unanimidad, y esperemos que en las discusiones en el Pleno, si es que hay alguien que se oponga a esto, bueno, nos establezca cuáles son las razones. La realidad ha superado el tema de la ley actual y eso no nos permite sancionarla como se debería, porque no estaba debidamente previsto, tipificado en el código. Con esta reforma estaría ya teniendo todas las condiciones la autoridad para que en primero se pueda sancionar, pero lo más importante es inhibir la conducta. ¿Se incluye sanciones también a funcionarios dentro de la Junta Local que puedan ser cómplices? Bueno, esas de hecho ya existen, ¿eh? El tema, lo que no tenemos ahorita es realmente con claridad una sanción concreta para quien en su momento lo hace, lo plantea, lo promueve, y quienes en su momento lo avalan a sabiendas de que se trata de un dato falso, ¿no? ¿Es un tipo penal? Sí, así es. De hecho está incluido en la reforma del artículo, para que le dé 156 bis del Código sería lo que se incorporaría, y digo, es una iniciativa que promovieron pues, ya hace bastante tiempo estos 3 diputados, y ayer salió aprobado por unanimidad. Oiga, y también derivado de la reunión de ayer, ¿cómo escuchó la propuesta del magistrado Vega Pámanes de desaparecer el Consejo de la Judicatura o modificar su estructura para hacerlo igual a cómo funciona el federal? Personalmente no estoy de acuerdo en desaparecer el órgano denominado como Consejo de la Judicatura, porque tiene una razón de ser y un fundamento, y funciona a nivel nacional, funciona en las diversas entidades, y aquí algunas de las diferencias que en su momento pudieron haberse encontrado en su comunicación o consensos creo que no justifica tal. Yo creo que habría que sí hacer algunas modificaciones para efecto de su mejor funcionamiento. Para empezar, yo soy un convencido, y ahí está la iniciativa presentada en su momento, que debe primero que nada estar integrado por mayoría de origen del Poder Judicial este órgano. Este Consejo de la Judicatura tiene una función fundamental. Aquí, insisto, necesitamos hacer un rediseño
pero creo que tiene una razón de ser, una justificación total en su existencia, y sobre todo la renovación que tiene escalonada permite realmente una oxigenación del órgano. El que a veces se pretenda que los magistrados sean los que lleven esta administración, creo que la anquilosaría, toda vez que hay magistrados que están en el puesto por 17 años, entonces si estuvieran actuando en una tarea administrativa para la cual no fueron electos, sino para ejercer una tarea jurisdiccional, creo que estaríamos perdiendo el rumbo. Entonces, insisto que creo en los beneficios del Consejo de la Judicatura. Desde luego hay que hacer una revisión y hay ciertas reformas que se tienen que hacer a la misma. A lo mejor yo te diría que a lo mejor habría que ampliar algunos periodos y ampliar el número para efecto de que tuvieran más dividida la zona de la regionalización del Estado en materia jurisdiccional, y que siguieran con ese esquema escalonado que no permite que coincidan durante bastante tiempo los mismos. Eso que él decía que se creó para atacar al Poder Judicial y que estaban pues secuestrados o presionados por las decisiones que ahí se toman. Creo que primero que nada es una visión muy particular que no comparto. Dos, creo que es una interpretación de lo que en su momento se hizo cuando Alberto Cárdenas quiso sujetar y quiso hincar al Poder Judicial, que lo vimos cuando pidió la renuncia a varios magistrados y que les quitó la Hacienda Judicial, y después vinieron una serie de reformas que se entendieron como el contrapeso del Poder Judicial, pero insisto, el Consejo de la Judicatura tiene una razón de ser que lo legitima y que tiene el porqué de su funcionamiento. Las interpretaciones de cómo funcione al interior, creo que las podríamos discutir y buscar que hubiese más consensos que los diseños que ha habido, y es un tema que podemos verlo al interior con la revisión que se ha propuesto de algunas modificaciones en cuanto al número de votos para algunos tipos de decisiones. Diputado, yo me gustaría preguntarle nada más en otro tema, la modificación que se aprueba el día de ayer en la Comisión de Justicia para sancionar el hecho de que se presenten testigos falsos o se falseen declaraciones. ¿En qué consiste y en qué le va a beneficiar a quien? Bueno, lo que busca esta iniciativa que presentaron los tres diputados, Martín López, Joaquín Portilla y Elías, tiene como objeto, primero que nada, buscar inhibir una conducta que le ha hecho mucho daño a particulares, en caso de instituciones que han sido demandados con datos falsos, cuando se señalan circunstancias totalmente ventajosas que jamás obtuvo un trabajador y que le genera un perjuicio económico irreparable a un demandado, y que creemos que en virtud de esta reforma, primero que nada le daría las herramientas para que se pudiera sancionar, pero lo más importante, buscaría inhibir que se sigan dando. Estas son conductas que en su momento se le han atribuido a ciertos abogados que se buscaron combatir con asuntos que se estuvieron manejando en los últimos años y que han generado sumas millonarias que jamás en derecho se debieron haber condenado, toda vez que jamás tenían ese tipo de prestaciones. Entonces, creemos que es una reforma necesaria, y por lo tanto yo haría votos para que ojalá en la sesión de mañana ya pasara a primera lectura. Pero es solamente en lo que se refiere a juicios laborales. Así es, porque en las demás legislaciones procesales que existen y ya hay sanciones totalmente establecidas para lo que se puede dar o suceder. En el tema de la legislación laboral, por la misma materia, y que tiene, como tú sabes, algunos principios generales, como son que en caso de duda lo que beneficia al trabajador será lo que se aplique, y las cargas procesales no son pares, porque así se ideó esta ley laboral desde 1970, aún con las reformas que hicieron, las últimas dos reformas que llevaron a cabo, se ha generado la posibilidad de que se busque hacer un fraude a la ley cuando el trabajador, a través de a veces una asesoría mal hecha o sin ética de algún abogado o pseudoabogado o un practicante de la materia laboral que no ni siquiera es profesionista, lo lleva a señalar un salario a veces del doble o triple de lo que realmente percibía, a señalar jornadas laborales que jamás se cubrieron, a señalar a veces hasta patrones que nunca lo fueron, y esto lo que ha buscado es generalmente generar un perjuicio y aprovecharse de la ley para un beneficio indebido. Entonces creo que es una reforma necesaria. Pero en este momento, entonces, ¿este tipo de conductas no están sancionadas? Para efectos de que se puedan perseguir como en los términos que se requieren en base a los hechos evidentes que ya han sido motivo de conocimiento de la opinión pública, no. Por eso la reforma es necesaria, para que realmente se pudiera proceder con toda claridad a lo que está debidamente tipificado, y sobre todo con sanciones mayores que le permitan realmente inhibir la conducta, que es lo que se busca. Una ley, más que buscar sancionar, busca inhibir. ¿Cuál es la sanción que se está...? De 3 a 5 años. De 3 a 5 años, creo que es de 156, ¿sí? ¿Y 500 salarios mínimos?
sería para los jueces o para el despacho. Para quienes en cualquiera de las formas propongan, promuevan o se aprovechen o hagan uso de datos falsos o documentos para este tipo de elementos, independiente de las demás sanciones que podrían darse por falsificar un documento. ¿Hay algún, no sé, estimado, por ejemplo, de cada 10, 100 mil casos de juicios laborales, como en cuánto se cae en este tipo de prácticas? No tengo, lo que sí creo que es que ha sido una conducta que se ha venido detectando en más de 10 años en la justicia laboral en Jalisco y que creo que le ha generado un perjuicio bastante grave a la planta económica y a los propios particulares que se han visto involucrados en este tipo de juicios y que precisamente por desconocimiento o por en su momento no tener la precaución de tener toda la documentación en orden respecto a un trabajador, se han sido aprovechados por estos vivos del derecho y han generado un perjuicio mayor. ¿Las sanciones penales aplicarían también para el trabajador por estar de acuerdo en que se falseen? Quienes en su momento se han acreditado que participaron en el hecho. A ver si tuvieron conocimiento o no tuvieron conocimiento, si aportaron o no, si en el proceso se acreditó que tuvieron pleno conocimiento de que estaban haciendo uso de datos indebidos para un beneficio indebido. Oiga, rápido, se quedó la comisión. El tema de la elección del consejero juez de la judicatura, la convocatoria quedó en stand-by. ¿Cuándo podrían el problema es que no hubo consenso, por eso la retiramos, pero yo espero que el más tardar el martes se vote. Es un tema que no podemos seguir postergando, porque aparte para el tema de las convocatorias, tú sabes que requerimos un plazo para publicación, otro plazo para el registro, el plazo para las entrevistas que se han planteado y por último buscar una fecha idónea para llevar a cabo la votación. Entonces ya se nos estarán juntando dos procesos, el del consejero y el del magistrado, que está pendiente también de renovarse, y por eso yo esperaría que ojalá el próximo martes en la Comisión de Justicia que vamos a convocar ya se pudiera por fin votar las dos convocatorias. ¿El consejero juez su encargo vence el último de agosto? 31 de agosto, según el nombramiento que fue emitido y la convocatoria que se hizo en su momento. ¿Y del magistrado hasta cuándo? 7 de octubre. ¿No se sabe si ya presentó un amparo? No sabemos. Este documento que remitió él para saber si se va o si se queda, hablaba ayer el magistrado Vega Pámanes que podría ser como la señal de que justamente está preparando un amparo para firmarse. Qué intuitivo, ¿verdad, el magistrado? ¿Cree que ya sabe que por ahí vienen los temas? Vamos a generar por lo menos una propuesta de respuesta, toda vez que fue turnada la Comisión de Justicia. Era un tema que yo consideraba, y así lo hice en el Pleno, que debió haber contestado la mesa directiva. Fue dirigido a la presidenta en su momento, pero bueno, estamos en el análisis. ¿Se va a la Secretaría del Trabajo? A mí no me han invitado a formar parte del gabinete del señor gobernador, entonces seguimos aquí como diputados hasta el día 31 de octubre y no se dispone otra cosa. ¿Estos procesos lo detienen o no tiene que ver? Bueno, a mí me detiene el compromiso de sacar los asuntos que yo asumí como propios, que era sacar toda la agenda de justicia, y hay temas para mí trascendentales. El más importante sin duda es sacar el presupuesto constitucional, que si no se logra sacar, para mí sería un fracaso, toda vez que es la única forma de buscar realmente la independencia y la soberanía de un poder.